Gracias amigos de Veacanal por estar en sintonía. Como se los comenté al finalizar el segmento anterior, vamos a dar inicio a un conversatorio difícil de llevar y de conducir, pero creo yo que algo que el pueblo de Guatemala debe saber. Gracias doctor Eduardo Prado por estar aquí, gracias Sheini Ochaeta y María Estela López, ambas licenciadas, abogadas y notarias, ambas con maestría y ambas con doctorado, ¿verdad? Doctor, ¿qué es lo importante que debiese saber la audiencia previo a iniciar el conversatorio? Muy buenos días a las señoras doctoras invitadas, Karina, el público en general. Es un tema por demás candente, es un tema peligroso de tocar. Nosotros como medio de comunicación estamos prestando el espacio para que ustedes hagan la denuncia y esperamos que bajo esos términos vienen responsabilidades claras y una de ellas es el derecho de respuesta en un momento dado de quien es ese nombre. Es un tema que en este momento está en moda y nuestro trabajo más que todo es que la gente sepa una verdad que hasta este momento aparentemente está oscura. Así que bienvenidas y muchas gracias por estar acá. Gracias, Karina. Gracias, doctor Eduardo Prado y doctoras. Debemos de iniciar sabiendo los antecedentes y quiero comenzar con Sheini Ochaeta, licenciada y doctora. ¿Nos puede decir, por favor, cómo es que usted se involucra y en qué año se involucra y en qué administración de las tres diferentes se involucra en esta institución, que es un experimento a nivel mundial que nace por una iniciativa del Congreso de la República Guatemalteca en época del expresidente Alfonso Portillo y que es básicamente subsidiada por países donantes que pagan sus cuotas en Naciones Unidas, básicamente la potencia, Estados Unidos. Bienvenida, cuéntenos. Pues buenos días a todos, al público, y muchas gracias Karina por invitarnos a su canal. Más que una denuncia, creo que es un testimonio de vida que nosotros como abogadas tenemos por la lucha de la justicia aquí en Guatemala. Les queremos comentar de que en el año 2008 fue que yo llego a la CICIG, María Estela López Funes y yo llegamos en el mes de febrero del año 2011 a la comisión, en el tiempo de Carlos Castresana. Estela pues viene de España y ella es invitada por parte del señor comisionado Carlos Castresana para que venga a trabajar a la CICIG. A diferencia mía de que pues CICIG es un proyecto, ¿verdad? Yo siempre he dicho que es un proyecto de los guatemaltecos donde realmente nace porque nace en un marco del respeto a los derechos humanos y por eso es que CICIG está acá, ¿verdad? Porque realmente su naturaleza era velar por los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Es así de que en el año 2011 pues nosotros entramos como abogadas querellantes, ¿verdad? Esa era nuestra función y además mandatarias judiciales de la CICIG. Durante ese periodo nosotros fuimos las primeras guatemaltecas, porque eso está documentado, en darle los primeros logros en cuanto a las sentencias que obtuvo CICIG, o sea que nosotros como guatemaltecas también somos parte de los logros que ha obtenido CICIG. Es así de que ya cuando el señor Carlos Castresana se va de Guatemala, viene el señor Francisco de Alanese, donde nosotros muy claramente le decimos al señor Carlos Castresana que nuestro trabajo había terminado con él, ¿verdad? Porque realmente habíamos sido en el periodo de él. Yo entro a la CICIG porque como guatemalteca, pues yo tengo mucha fe en que CICIG iba a venir a combatir la impunidad en nuestro país y realmente necesitábamos una entidad que nos abriera un rayito de luz y yo busqué, ¿verdad?, ir a trabajar allí y yo fui seleccionada. Es así que el señor Francisco Alanese viene, pero antes de irse el señor Castresana, nosotros le decimos que nuestro trabajo ha terminado allí porque ya viene otro comisionado. Y él nos dice de que apoyemos al señor Dalanese, ¿verdad? En nuestro trabajo, que él va a necesitar esa experiencia que nosotros tenemos y es que nosotros por eso nos quedamos. Hacemos un año con el señor Francisco Dalanese, pero durante ese año nosotros empezamos a sufrir un acoso laboral, ¿verdad? Él pone de jefa de investigaciones
a una persona de nacionalidad costarricense que se llama Berenice Smith, donde ella es la jefa de investigaciones y además es la jefa nuestra, sin que ella tenga un título guatemalteco o aprobado por las entidades guatemaltecas para que ella pueda dirigir nuestro trabajo. Es así de que nosotros empezamos a ver cómo en nuestros escritos querían manejar nuestros memoriales, ¿verdad?, a criterio y voluntad de ellos. Es así que en el mes de octubre el señor Francisco Alanese pues nos dice de que ya no puede contratarnos porque ya no hay financiamiento de parte de la comunidad internacional. Durante más o menos 15 días nosotros empezamos a recibir un acoso muy fuerte de entrega, que necesitan que nosotros entreguemos los casos que tenemos a nuestro cargo. Nos dicen que nos tenemos que ir de vacaciones, que nos tenemos que ir ya de CICIG, y nosotros realmente le respondemos por escrito, pero esta carta nunca llega a tribunales, sino que será puesta en un futuro en algún libro que nosotros que vamos a hacer. Y entonces nosotros le decimos al señor Francisco Alanese que él tiene que respetar, ¿verdad?, los criterios por los cuales estamos allí hasta la finalización de nuestro contrato, porque además de eso nuestro contrato siempre hemos dicho que es un contrato indefinido, nunca a plazo fijo, aunque los plazos hayan sido por periodos, pero nuestro contrato al final es un contrato indefinido, ¿verdad? Entonces él nos dice que pues nos tenemos que ir y que no nos puede prorrogar el contrato. Sin embargo, él empieza a despedir a otras personas, pero el despido va, por ejemplo, de octubre, pero usted va a ser despedido en marzo, va a ser despedido en junio del año siguiente, ¿verdad? O sea, no hay congruencia en esos despidos. Entonces, es así de que él ejecuta nuestro despido el 11 de noviembre, cuando realmente él dice que el último día de trabajo nuestro es el 30 de noviembre. Entonces él ejecuta nuestro despido el 11 de noviembre y nos obliga a tomar vacaciones. Y es así que el día... ¿Cómo la obliga a tomar vacaciones? Él nos manda una nota donde dice que nosotros tenemos que tomar las vacaciones. Entonces nosotros le decimos que no, porque él, o sea, la naturaleza de las vacaciones es de que un trabajador se va a descansar para regresar, pero nunca, para ya nunca regresar a trabajar, ¿verdad? Entonces, el 14 de noviembre, pues nosotros ya entramos de vacaciones porque él nos obliga, ¿verdad?, a entrar en un periodo de vacaciones. ¿En qué año estamos hablando? Del año 2011, de noviembre del año 2011. Y es así de que yo me acuerdo muy bien que el martes 15 o miércoles 16 de noviembre del 2011, yo le llevo una nota a él donde yo le digo que estoy embarazada. Tengo que llevar a un abogado para que le notifique, de decirle que yo apenas tengo 2-3 semanas de embarazo y que por favor no me despida y que reconsidere el seguro médico, no por mí, sino por la vida que venía en camino, ¿verdad? Entonces, esa misma noche por correo electrónico, la jefa de recursos humanos, que se llama Judy Birch, que es una extranjera, me escribe y entonces dice: felicidades por el nuevo bebé, pero el despido va y el seguro médico tampoco puede subsistir si tú no trabajas acá, ¿verdad? Es así que nosotros enviamos una carta a Naciones Unidas y le ponemos una queja administrativa al señor comisionado y le ponemos una queja también a nuestra jefa, que en ese entonces era Berenice Smith, por los atropellos que estaban haciendo en contra de nosotras, ¿verdad? Naciones Unidas fue muy rápido en contestar y nos dice que que ya estudiaron nuestro caso, pero que lamentablemente no pueden apoyarnos porque la CICIG no es de Naciones Unidas. En ese momento es que nosotros, después de 4 años de trabajo dentro de la CICIG, nos damos cuenta que la CICIG no es de Naciones Unidas, sino que la entidad, después de un estudio que hemos hecho, la entidad, como bien es cierto, es criada por el Congreso de la República. La entidad es guatemalteca.
a diferencia que vengan extranjeros a trabajar a esa entidad, ¿verdad? Porque la CICIG está integrada por personal guatemalteco como extranjero. En ese entonces, en Naciones Unidas nos contesta de esa forma y entonces decimos, bueno, entonces ¿a quién acudir? Pues ante los abusos y arbitrariedades de un comisionado. Entonces nos vamos a la inspección de trabajo porque decimos, bueno, en algún lado tienen que recibir nuestra queja, porque si la CICIG no es de Naciones Unidas, entonces tendrá que ser un ente guatemalteco el que regule esto. Entonces nos vamos nosotros a la inspección de trabajo. Y también nos fue un poco difícil porque no querían recibirnos la denuncia porque decían que CICIG tenía inmunidad y era un órgano internacional y que pues, no podían hacer nada. Pero nosotros le llevamos la carta de respuesta de Naciones Unidas donde dice que no pueden ayudarnos porque CICIG no era de Naciones Unidas. ¿Usted tiene esa carta con usted? Aquí no, pero dentro de las pruebas aquí está relatado dentro de las pruebas de la sentencia, ¿verdad? Entonces, perdón que interrumpa un segundo. Dos preguntitas antes de que sigamos con el relato. ¿En qué casos fueron querellantes ustedes? Y el segundo, ¿qué salario devengaba en su contrato? Bueno, en cuanto al salario, yo por seguridad preferimos pues reservarlo, ¿verdad? ¿Superior a la media guatemalteca? Sí. Sí, ¿El contrato decía que iba a tener prestaciones y demás? No. ¿Es en quetzales, en dólares? Al principio nos contrataron con un salario en dólares, pero luego nos lo modificaron a quetzales. ¿Tenían un pasaporte especial ustedes? No. ¿Alguna inmunidad en particular? ¿Las placas de los vehículos Misión Internacional? Algunos vehículos sí, pero los guatemaltecos no tienen ninguna inmunidad, ¿verdad? Pero los extranjeros sí tienen inmunidad conjuntamente con el comisionado, ¿verdad? Pero eso es un tema que también me gustaría abordar más adelante, porque el tema de la inmunidad no quiere decir que sean impunes. Exacto. ¿Verdad? Son dos temas diferentes. Sí. Licenciada, ¿se atreve a decirme en qué casos fueron usted en particular querellante por parte de la CICIG? Bueno, está el caso Mascana, el primer caso que fue el del mariachi loco. También estuve en el caso Pavón, ¿verdad? Y otros casos. Yo creo que cortamos ahí la primera intervención de la doctora para darle paso a la licenciada María Estela López y después ya poder encontrar el relato de las dos conjuntamente. Perfecto. Porque nos quedamos por la fase de que nadie les quería recibir su denuncia en el Ministerio de Trabajo. De hecho, se ha mantenido todo esto censurado, porque estamos hablando del 2011 y ya estamos en 2015. Ajá. Entonces, este proceso de censura también es importante establecer. Y por otro lado, es también importante que su relación inicial fue con un comisionado, pero aparentemente el otro comisionado no tenía una buena relación con el previo, por lo que vemos. Por favor, licenciada. Que no. Gracias, doctora. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Gracias, Karina, por invitarnos a este programa. Al público también buenos días y por abrirnos este espacio que realmente para nosotros es muy importante, porque de hecho el caso es desconocido. En mi calidad de abogada también fui contratada en el 2011 por CICIG en el periodo de Carlos Castresana. ¿Cómo la contratan y cómo es que usted, dónde residía usted en la época? Bueno, cuando CICIG abre sus operaciones en Guatemala, yo residía en España. Estaba sacando un doctorado y también tuve que retirarme del país por cuestiones de seguridad. Entonces vengo a Guatemala. Pero usted, aparte de eso, perdón, doctora, ¿usted conoce al señor Castresana? Porque ¿qué papel fundamental jugó usted? ¿Qué denuncia internacional interpuso allá en España? Bueno, de hecho yo conozco al doctor Castresana en España, en nuestro trabajo que hicimos juntamente con otros colegas, otro colega argentino, y con la Premio Nobel de la Paz, cuando presentamos el caso por genocidio de nuestro país en España. Esa fue la razón y el medio en el cual nosotros nos conocimos con Carlos Castresana. La invita a venir a Guatemala a trabajar con él en este experimento y se viene. Sí, de hecho, obviamente, al igual que la licenciada Chaeta,
Yo también soy parte de los abogados que trabajaron en la lucha por traer a una institución que viniera a ayudarnos con la impunidad en Guatemala, y precisamente nosotros creímos en esta institución y que obviamente iba a abrir los espacios para una mejor aplicación de justicia en este país y para obviamente luchar contra los grupos paralelos enquistados dentro de las instituciones del Estado. Esa era nuestra visión, y obviamente en el respeto y en la lucha por la defensa de derechos humanos en las cuales siempre nos hemos caracterizado. Esa fue nuestra visión inicial, al poder aportar nuestro granito de arena también en la construcción de este país y en la lucha por la democracia y por el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Usted viene y trabaja entonces en la primera administración, que es la del señor Castresana. ¿Usted conoció a Giselle Rivera? Así es. Okay. ¿Usted cree que Giselle Rivera miente? Creo que es una buena fiscal, en su país tiene un reconocimiento, su trabajo aquí en Guatemala también fue muy bueno, muy bueno, que de hecho es Francisco Dalanese el quien le levanta la inmunidad inmediatamente. Y bueno, pues la historia es la que juzga, y en este caso pues Giselle, la historia la ha reivindicado realmente, ¿verdad? Porque ella trabajó toda la investigación en el caso Pavón, y de hecho pues hay sentencias en los involucrados en este caso internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del exdirector de la policía, él está condenado. En la cadena perpetua. Exactamente. Creo, bueno, Bielman tampoco se escapa, que todavía tiene abierto también su proceso en España. Hay el otro que también fue condenado, Soto, también está condenado aquí en Guatemala. Y bueno, el único que desconozco realmente cuál fue el problema por el que fue absuelto. Yo considero que fue porque no se aportaron los suficientes elementos probatorios por los que él está absuelto, pero realmente dentro del caso Pavón como tal, habían elementos suficientes para condenarlos. Muy bien. Perdón que la saqué de su intervención, que nos cuente, pero creo que es muy importante lo que usted nos acaba de comentar. Ahora quisiera otra vez retroceder y que nos cuente, usted viene con Dalanese, comienza a trabajar, se va a Dalanese, se va a Castresana, entra a Dalanese y ahí comienza el conflicto. Sí, precisamente. Perdón, previamente, ¿usted vino con inmunidad de España? No, yo soy contratada como guatemalteca. Porque tiene las dos nacionalidades. Tengo las dos nacionalidades, pero fui contratada como guatemalteca. Ok, gracias, disculpe. Bueno, pues trabajamos en un año durante el periodo de Dalanese, y ya tal como lo relacionó la licenciada Chaeta, y nosotros somos objeto de una serie de acosos laborales. Acoso laboral, por ejemplo, nos perseguían, nos revisaban todo lo que nosotros hacíamos. ¿Quién la perseguía? Por ejemplo, Berenice Smith, que era nuestra jefa. Y nosotros siempre dijimos que trabajar en CICIG era una forma de vida distinta, porque obviamente a nosotros como guatemaltecas siempre nos tenían un control más cerrado y más cercano, precisamente porque tenían mucha desconfianza por la fuga de información, que realmente prácticamente nuestro círculo de trabajo era precisamente los compañeros de CICIG. Y de hecho en mi caso pues yo mantuve mucha distancia de mis colegas guatemaltecos para evitar los malos entendidos y las malas interpretaciones. De hecho nosotros teníamos seguridad, nos manejábamos con seguridad de CICIG. ¿Cuántos elementos a su cargo? Siempre teníamos dos elementos de seguridad y el piloto. ¿En carro blindado? Sí, generalmente, que de hecho cuando Dalanese entra a CICIG, él nos retira la seguridad también y nos manda a trabajar sin seguridad. Sí, esa fue una cuestión. ¿Con casos de alto impacto? Sí, con casos de alto imagino impacto. Que estaban amenazadas de los dos lados, ¿verdad? De hecho, en mi caso, yo trabajando dentro de CICIG, yo tuve un atentado. ¿Nos puede relatar un poquito eso? Bueno, sí, de hecho yo me conducía en un carro blindado por el Naranjo cuando
de repente se nos pone un carro adelante y otro atrás, bajan al piloto, yo no me doy ni cuenta ni cuando bajan al piloto, lo encañonan, le quitan el arma y lo tienen tirado ahí por el arriate. Como es un carro blindado, al bajar al piloto se abren todas las puertas. De hecho, yo cuando veo al tipo que venía una persona vestida de policía encañonándome, entonces yo lo que hago es que intento cerrar la puerta y me pongo el chaleco porque esto me va a disparar. ¿Y cerró la puerta de la blindada? Y tenía como acompañante una seguridad colombiana que también ella se puso muy nerviosa, no sabía cómo abordar la situación, y cuando dijo bájense el carro, no, este carro tiene inmunidad, les digo yo, este carro no me pueden bajar, díganme qué está sucediendo y por qué ustedes se atreven a bajarme al piloto si este carro tiene inmunidad. Tráigame, no, es que recibimos una llamada de que un vehículo con estas características traía armamento. Pues tráigame al jefe, le digo, porque aquí esto es un malentendido. Nosotros somos funcionarios de la CICIG y como tal dentro del vehículo que tiene también tenía la placa diplomática, tiene inmunidad y no me pueden bajar. Entonces llamamos a la CICIG y se hicieron las coordinaciones y aparentemente era un malentendido. Pero ¿y quién era el ministro de Gobernación en la época? El actual, porque eso fue en el 2010 más o menos. Okay. Muy bien, sigamos relatando. Bueno, pues entonces tuvimos esa serie de inconvenientes en CICIG. Cuando Dalanese el 24 de octubre nos traslada la carta que ya manifestó la licenciada Chaeta y donde nos informa que nuestro contrato vence el 30 de noviembre, nosotros a la semana siguiente teníamos habíamos hecho los arreglos para participar en un evento internacional que era sobre los derechos de las mujeres. Y bueno, pues ahí nosotros teníamos que seguir protocolos de seguridad también y nosotros teníamos que informar a dónde íbamos, dónde nos hospedábamos y qué íbamos a realizar fuera del país. Pues nosotros hicimos nuestra hoja, informamos y todo, y la jefa de personal cuando estábamos en México nos llama que el comisionado quiere que inmediatamente nos presentemos porque quiere que abandonemos las instalaciones de CICIG y que nuestro contrato se termine anticipadamente. Y que nos habían estado llamando y que nosotros no habíamos dado la información correcta ni habíamos cumplido con los protocolos, a lo que le dijimos que eso era imposible, porque de hecho estábamos donde habíamos dicho, en el hotel donde nos habíamos registrado, y estábamos en el evento que habíamos tenido. ¿Cree que Dalanese pudo haber sido manipulado con cierto interés mezquino para tomar este tipo de acciones aparentemente arbitrarias? Bueno, de hecho él tenía todo su grupo cercano, que era también un grupo de ticos, pero la decisión la toma él. O sea, realmente él conocía nuestro trabajo y realmente él nos despide dentro de felicitaciones, porque de hecho nosotros teníamos en nuestro expediente laboral felicitaciones de él incluso por los casos que habíamos sacado exitosamente, y también de los reconocimientos anteriores que nosotros teníamos en nuestro expediente por Carlos Castresana. ¿Alguna de las dos trabajó el caso Rosenberg? No, ninguna. ¿Cuántos como ustedes, cuántos más habían? ¿Cuántos guatemaltecos? La misma calidad, en la misma línea. Bueno, de hecho, habíamos varios guatemaltecos, pero todos con diferente escala, ¿verdad? Entonces, dentro de la escala que nosotros estábamos, únicamente había otro guatemalteco, también en una escala un poco superior. ¿Él continúa en CICIG? No, él también fue despedido con nosotros. Perdón, y al momento de despedirlas a ustedes, automáticamente les quitan cualquier ventaja, no quedan con ningún tipo de seguridad. No. Imagínense, después de haber llevado los casos que llevaron, una patada a la calle, quedan libres, es que precisamente, sí, precisamente por eso es de que nosotros presentamos nuestra denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos,
porque dentro de la propia contratación o dentro del propio mandato se establece que las personas guatemaltecas que trabajen con CICIG tiene la obligación la CICIG de darle cierta cobertura posteriormente a terminar su Pero contrato. ¿quién dio ese mandato? ¿Perdón? ¿Quién le da ese mandato a la CICIG? El mandato es el que se crea a través del acuerdo, del decreto. El decreto del Congreso. Del Congreso, exactamente. Ok, pero no se crea, entonces la CICIG en sí no es un suprapoder, sino es un poder de acompañamiento. Sí, no, de hecho, como lo manifestó mi colega, CICIG es una institución de derecho público guatemalteco, creada por el Congreso de la República de Guatemala. ¿Usted cree que nos han estado vendiendo un poder muy grande e intimidatorio a todos los guatemaltecos y residentes de este país? Bueno, de hecho, como nosotros lo pudimos descubrir realmente a través de la investigación y a través de la respuesta que la propia Naciones Unidas nos dio, cuando nosotros tocamos la puerta y dijimos, bueno, queremos denunciar los abusos, porque de hecho CICIG no tiene un ente que lo fiscalice. Lo debiese fiscalizar Guatemala. Exacto. Y el Congreso. Así es. ¿Que fue quien lo crió o estoy errada? Sí, debería. Sí, porque todo el organigrama de CICIG depende del Congreso. Sí, de hecho, porque es una institución autónoma creada por el Congreso. Entonces la CICIG debería informarle al Congreso. Así es. De sus actos. Y si es el Congreso, que son los representantes del pueblo, nos deberían de rendir informe casi que semanal o quincenal. Sí, tendrían que. ¿Verdad? O sea, en aras de la transparencia debería de darse. Ok, perdón que la interrumpamos, pero como desconocemos del tema, ¿verdad? Y nos estamos quedando más perplejas que ustedes al conocer, perdón, Gracias. A es O, me voy a meter IO. Creo que son verdades que el pueblo de Guatemala ha vivido engañado, atemorizado y coaccionado, aparentemente, de acuerdo al relato. Entonces, sigamos con el conversatorio, por favor, síganos relatando. Entonces, vienen de México y tienen que venir de México porque al señor les da la gana que ustedes ya no sigan. Sí, que teníamos que desocupar y entregar. De hecho, el señor comisionado ordena que nuestras cosas personales las pongan en la garita de la institución para que nosotros ya no pudiéramos ni siquiera entrar a la institución. Por eso decimos que nosotros sufrimos un acoso dentro de la institución. A esto viene el administrador y le dice que no nos puede hacer eso, porque obviamente nosotros vamos a accionar. Entonces vienen y cuando regresamos veo mi escritorio, pero qué súper ordenado está mi escritorio, ¿verdad? ¿Se lo habían registrado todo? Sí, habían tocado todo. Sí, porque habían puesto las cosas para que nosotros ya ni siquiera pudiéramos entrar a la CICIG. Bueno, cuando nosotros llegamos es cuando lo que la licenciada ya relató, que nos dice que nosotros tenemos que tomar obligadamente vacaciones. Y nosotros ahí iniciamos una lucha administrativa interna, donde denunciamos no solamente a Berenice Smith, sino también a Tomás Pastor, que era el que hacía como secretario de la CICIG, donde él también nos acosa y nos dice que tenemos que tomar las vacaciones inmediatamente. Entonces nosotros los denunciamos a ellos por todo el seguimiento. Cuando nosotros presentamos esa denuncia y les decimos que las vacaciones realmente son para que el trabajador tome fuerza, vaya a distraerse un rato y vuelva a su trabajo con nuevos bríos para seguir en su tarea que le corresponde, porque ese es el sentido de unas vacaciones. Entonces ahí vienen y nos ordenan entregar todos los expedientes. En nuestro caso, en mi caso se meten a mi correo personal, me cierran el correo personal que tenemos dentro de la CICIG y nos cierran completamente el acceso, tanto a mí como a la licenciada Chaeta. Y y a mí además no me permiten ni siquiera tener acceso a mi computadora, porque nosotros teníamos una clave para acceder y me cierran los accesos. Entonces nosotros vamos con el jefe de computación y le preguntamos, mira, ¿puedes venir a restituirme esto? Porque necesitamos dejar un informe de cómo se quedan los casos que tenemos a nuestro cargo y poder entregarlos. Bueno, entonces él dice, no, lo siento, pero por órdenes del comisionado se les cerró el acceso a su correo y a su computadora. Bueno, pues nosotros venimos y le preguntamos, mira, perdona, ¿y cómo te dieron la instrucción?
Pues me la dieron me mandaron un correo y me lo mandó la secretaria personal del comisionado. ¿Nos puede dar una copia? Sí, con mucho gusto, nuestra prueba. De cómo ellos se metieron en nuestro correo personal, oficial, sin autorización. Bueno, y seguimos adelante, presentamos la denuncia administrativa por los acosos y el seguimiento y el hostigamiento al que habíamos sido sometidas, pues la rechazan in limine, porque no hay... ¿Quién la rechazó? El comité que se integraba para conocer el caso internamente. Y el comité es solamente interno, no sí, es un interno, no hay nadie, por ejemplo, del Ministerio de Gobernación. Administrativas. Sí, internas, en las acciones administrativas internas. De hecho, hay un reglamento, y es como un reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Que si yo cometo una falta dentro de la institución, pues a mí me siguen un procedimiento administrativo y me sancionan. ¿Cuántos empleados en la época? Como 225 me parece por ahí. Muy bien, 225. Sigamos adelante. Entonces se van al Ministerio entonces, de Trabajo. Bueno, pues y aquí es donde vamos a juntar el conversatorio. Seguimos aquí, entonces seguimos con la denuncia administrativa y de hecho aparentemente la elevan también a Naciones Unidas y dicen, bueno señores, ustedes tienen que resolver su conflicto interno, nosotros no podemos hacer nada. Y ahí es donde ya nosotros nos obligan a salir el 11 de noviembre, nos obligan a entregar todo lo que CICIG nos había dado como funcionarias, desde la computadora, desde el chaleco de seguridad, desde los lapiceros, los expedientes, todo lo entregamos el día 11 de noviembre. Y a partir de ahí no se nos permite a nosotros nunca más volver a ingresar a la CICIG. Porque el 14 de noviembre a nosotros se nos obliga a tomar vacaciones del 14 al 30 de noviembre, que se supone terminaba nuestra relación laboral. Sin embargo, no hay por eso es de que nosotros vamos y denunciamos y que se dio una violación al Código de Trabajo, a una prohibición expresa de que no se puede despedir a nadie en periodo de vacaciones. Y ahí nosotros vamos, y en el caso de la licenciada Chaeta, también por su estado de gravidez. O sea, ahí definitivamente habían dos prohibiciones legales que sí tenía la obligación de respetar como institución, como ente de derecho público interno. Usted recibe una carta de las Naciones Unidas diciendo de que la CICIG no les pertenece en alguna medida, no tiene ninguna injerencia sobre ella. Sí, así es. Nosotros cuando entonces, nosotros denunciamos, ellos nos responden eso y que no pueden hacer nada por nosotros. Entro en este conflicto porque creo que hoy nos están diciendo un camino mucho más claro, pero extraño para nosotros por todo lo que están diciendo. ¿Por qué le están exigiendo entonces al señor presidente que mande una carta a las Naciones Unidas o que solicite que la CICIG se continúe? Si él debería exigir eso o pedirle eso al Congreso de la República en ese caso. Sí, siempre tienen que hacerlo, o sea, lo hacen. Realmente el único funcionario de Naciones Unidas es el comisionado. El organigrama no pertenece en lo absoluto. No, al sistema no, al sistema de Naciones Unidas. Entonces es solamente... O sea, se rige por las normas de Naciones porque Unidas. Porque antes iba a ser CICIAG, me recuerdo, era CICIAG, era de acompañamiento nada más, y se convirtió en algo muy distinto ahora, ¿no? Sí, yo creo que la CICIAG era como algo más grande que la CICIG. Que vaya que no fue creada entonces. Ahora pregunto también, y en el caso de que ya comenzamos a unir los esfuerzos de todos, ustedes de la noche a la mañana se ven en la calle. Así es. ¿Les pagaron hasta el último centavo esos 14 días o 11 días? ¿Y el tiempo de vacaciones o no? Bueno, del 1 al 30 de noviembre les deberían de haber emitido un cheque en el momento en que las están despidiendo. Sí emitieron un cheque, pero todavía estaba pendiente vacaciones. Aquí hay varios problemas. Primero, que están en periodo de vacaciones. El periodo de vacaciones pertenece al proceso, al periodo laboral también, independientemente de que sea para descanso o no, es parte de la obligación que tiene el patrón. Así es. ¿Verdad? Repito, quedan ustedes en la calle, con todos los conocimientos habidos y por haber, ambas. Usted en periodo de gestación, usted habiendo venido, no sé si con familia o no, a Guatemala, pero obviamente queda usted expuesta a los procesos que llevó y a la réplica de la gente que estaba molesta con los procesos que ha llevado.
se unen ustedes dos en este esfuerzo por aclarar las cosas, pero su vida debe haber cambiado sustantivamente también a nivel privado. Sí, de hecho, bueno, nosotros dentro de la comisión siempre trabajamos juntas y llevamos los mismos casos. Éramos las dos abogadas mandatarias, además, porque nosotros éramos representantes legales de CICIG ante los procesos que llevábamos adelante. Sí hubo un cambio significativo en nuestra vida, obviamente el tránsito por CICIG nos dejó una experiencia muy buena, experiencia profesional, porque también se tuvo la oportunidad de interactuar con especialistas y eso obviamente en beneficio para nuestro propio país, ¿verdad? Porque obviamente es también en esa parte del propio mandato que habla de la transición de las capacidades hacia los guatemaltecos. Pero obviamente al votarnos de esa manera, porque realmente fue abrupto nuestro retiro de CICIG, obviamente también es parte de los reclamos que se hacen en nuestra demanda laboral, ¿verdad? O sea, cómo también hubo un daño y un perjuicio en ese aspecto. Aquí salimos de una demanda laboral a la exposición completa de una organización que trasciende en este momento y es polémica. Como la gran pura, como una gran pureza. Sí. Y resulta ser que violenta las leyes del país. Como que no se vale, ¿verdad? Sin embargo, salen del proceso laboral ustedes, pero ahora están exponiendo al desnudo la situación de una CICIG que aparenta para el público, en general, profano como nosotros, una situación totalmente distinta. Y obviamente haber llegado de ese nivel, de una relación, de un proceso laboral, a esta exposición, es porque ustedes también tienen un sentimiento de persecución. Y yo creo que esto es lo que les cubre en alguna medida, que la gente conozca, pero también tiene que haber algo más de fondo para poder exponer así la situación de la CICIG. Sí, bueno, de hecho, nosotros al encontrarnos fuera de la CICIG, nosotros vamos y solicitamos y presentamos nuestra denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos para solicitar precisamente esa protección que CICIG dejó de brindarnos. Y solicitamos medidas de seguridad. Se solicitan y nos proporcionan seguridad perimetral, y cuando nosotros hubiera alguna cuestión grave, pues llamábamos y la policía tenía que darnos la seguridad necesaria. También se solicitaron medidas precautorias ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero estas no se concretaron precisamente porque la Comisión Interamericana solicita información al Procurador de Derechos Humanos, pero él deja pasar el plazo y no informa. No fue el actual procurador, sino el procurador anterior. Sí, el anterior. ¿Tenían plazo para responder? Sí, tenía 30 días para responder. No, pregunto por los televidentes. ¿Tenía el plazo de 30 días para responder? 30 días para responder y no lo hace. No lo hace. Él tenía... En este ínterin, en este lapsus de tiempo, en lo que están trabajando paralelamente, tratando de asimilar su realidad en la vida, en el ámbito guatemalteco como profesionales, y también siendo paralelamente lo que después culmina una sentencia satisfactoria dentro del Ministerio de Trabajo, fueron perseguidas, acosadas, presionadas, intimidadas. Si sí, ¿por quién y cómo lo saben? Bueno, de hecho sí, nosotros notábamos persecución de CICIG en cuanto a nuestros movimientos, obviamente. Ya sin ser empleadas de CICIG. Sí, Dalanese le interesaba saber qué estábamos haciendo nosotras. De cazadoras pasaron a ser cazadas. Exacto. Bueno, no tanto de cazadoras. ¿Cómo se siente eso, licenciado Chaeta? ¿Cómo sabía usted que la podían estar persiguiendo vehículos de la CICIG? A veces tomábamos los números de placa. En los lugares donde estábamos tomábamos números de placa, ¿verdad? Como conocíamos los vehículos de CICIG, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo también sufrí una gran discriminación, porque al demandar nosotros a CICIG, yo por lo menos, yo me quedo sin trabajo año 9 meses. ¿Por qué? Porque donde yo iba a pedir trabajo,
se limitaban muchas veces a no contestarme o bien a no querer tener problemas con el señor Francisco de Alanese, ¿verdad? Que en un futuro vamos a enseñar una prueba que tenemos documentada de cómo Francisco de Alanese traficó influencias, ¿verdad? Y eso está en un acta. Traficó influencias no solo para nuestro caso, sino que también para que a mí no me dieran trabajo, ¿verdad? Pero es un... mandaba correos electrónicos, mensajes o llamadas a... Por ejemplo, usted venía aquí a Bacanal y que podía ser mi mandataria. Ellos se hubieran acercado a mí y decirme, abstenete de contratar a la fulana. ¿Así era? Así era. ¿Verbal, escrito? ¿Cómo es la prueba que ustedes tienen? Lo tenemos verbal y también está por escrito, ¿verdad? Entonces, pero queremos tratar ese tema para el libro que en un futuro vamos a hacer, ¿verdad? Pero eso me queda a mí. Entonces, para mí fue muy difícil porque creo que la mejor muestra de discriminación y de violencia en contra de la mujer en el tema laboral creo que somos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo CICIG ha violentado los derechos humanos y los derechos laborales de las mujeres. Hay muchas instituciones aquí en Guatemala que también lo hacen y que lamentablemente es muy difícil querer ir a ejecutar esa sentencia porque aquí en Guatemala parece que la sentencia de un juez laboral parece que no sirviera, no vale, ¿verdad? Esa es nuestra lucha ahora, porque ahora sí tenemos una sentencia donde el juez dice y declara que sí cometió una injusticia en contra de nosotros. Eso está en pantalla, ¿verdad? Perdón, doctor, podemos poner esa sentencia en la parte de resuelve, por favor. Aquí. A ver. Por lo tanto, resuelve, ¿verdad? Sí, de hecho es una sentencia que resuelve la situación de la licenciada Chaeta, pero a mí me deja sin reconocer mi derecho. Sí, o sea, sí reconoce el despido injusto, el despido injusto, pero declara sin lugar mi demanda. Con lugar parcialmente. Sí, pero en el caso de ella. Sí. Vamos a ver, dice, en esta página dice, por tanto, este juzgado en base a lo considerado y leyes citadas al resolver, declara, ¿valiente juez o jueza que hizo esto? Es juez. Valiente juez porque me imagino las presiones para al menos poder dar esta sentencia. La presente demanda ordinaria laboral promovida por Telma Shaine o Chaeta Argueta en contra de la entidad CICIG, ¿verdad? Por las razones consideradas, 2, se condena a la demandada a reinstalar o de restituir a la parte demandante Telma Shaine o Chaeta Argueta en el mismo cargo que venía desempeñando al momento del despido y en las mismas condiciones de trabajo y que dentro de tercer día. Ahí dice tercero. Tercero día de estar firme el presente fallo, pague a la actora los salarios que ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta que sea reinstalada, así como las demás prestaciones procedentes conforme a la ley y sus leyes específicas. Asimismo, creo que un poquito más redactada, con los privilegios educativos y laborales contenidos el puesto que usaba en la entidad demandada. Se absuelve de la entidad demandada de la restitución, bueno, ese es el cuarto, se absuelve de la entidad demandada de la institución o reinstalación de la actora María Estela López Funes, así como al pago de los salarios dejados de percibir como consecuencia del despido y que nacen por su reinstalación como fue reclamado por dicha demandante en su demanda, por las razones antes consideradas. Se exonera a la parte demandada al pago de las costas judiciales por haber actuado de fe. De buena fe. ¿De fe dice? Sí. Puchis, qué buena onda. Luego dice, quedando a salvo a favor de la parte actora María Estela López Funes su derecho de reclamar el goce de indemnización por tiempo de servicio, o sea, le abre la puerta a prestaciones irrenunciables en derecho le corresponda por el despido que fue objeto. Sexto, se le hace saber a las partes que en caso de planteamiento de recurso de apelación puede incluir en el memorial de interposición su expresión
de agravios o bien los motivos de su inconformidad a efecto de que el Tribunal Superior conozca los mismos y se agilice el trámite respectivo, notifíquese. ¿Esto qué fecha tiene? Esa tiene fecha 2 de enero del año 2015. Sin embargo, la última audiencia fue el 16 de enero del año 2015. Por eso nosotros le interponemos un recurso al juez diciéndole de que por qué él emite opinión el 2 de enero. Antes de haber recibido la prueba. No se había terminado el juicio. Entonces ya hay una rectificación de parte del juez que se equivoca en la fecha, ¿verdad? En esta fecha. Pero para llegar a esta sentencia nos lleva casi 3 años. ¿Por qué? Porque primero el señor Dalanese dice que tiene inmunidad total y la inmunidad personal se la quiere transferir a la entidad, a la institución, cosa que no se puede, ¿verdad? Entonces él dice de que a CICIG no se le puede demandar. Entonces ellos en sus alegatos ante la Corte de Constitucionalidad, y aquí se une el Ministerio Público en el tiempo de Claudia Paz y Paz, ¿verdad? Diciendo de que efectivamente CICIG sí tiene inmunidad total y que es un Estado sobre otro Estado. Esa es la argumentación tanto del Ministerio Público, tanto del Ministerio Público como de la CICIG, y eso está plenamente documentado, ¿verdad? Dentro de los escritos de ellos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que nosotros como guatemaltecas tenemos que hacer la defensa de una soberanía que no nos compete a nosotros, porque es al Estado de Guatemala quien tiene que hacer la defensa de su soberanía, ¿verdad? Entonces, es así que nos lleva casi 2 años. Demostrar 2 años y medio demostrar que no era un Estado sí, sobre otro exactamente, Estado. Y que sí, pues no tiene inmunidad total, ¿verdad? No tiene inmunidad laboral definitivamente. En ningún tratado del mundo existe inmunidad laboral para alguna institución. Si bien es cierto, la inmunidad dice, como la Convención de Viena y el acuerdo que da vida a CICIG, habla de una inmunidad civil, penal y administrativa. Sin embargo, esa inmunidad también es relativa, porque la Corte de Constitucionalidad, cuando nosotros llegamos allá, dentro de su fallo, dice la Corte de Constitucionalidad que si bien es cierto, tienen inmunidad, pero si ellos cometen un ilícito, ellos tienen que someterse a las leyes nacionales del territorio donde porque ellos no son estén. superiores a los derechos humanos suyos. Exactamente, ¿verdad? Ninguna persona que entonces la Corte de Constitucionalidad efectivamente declara de que sí, como cualquier otro ente internacional y Naciones Unidas, dice que no tiene inmunidad laboral y que debe de respetar las leyes guatemaltecas y someterse a los tribunales de justicia guatemaltecos. Eso dice la Corte de Constitucionalidad en junio del 2015, en esta administración. Junio del 2014. Sí. Aplauso para la CC. Sí, mira, qué bueno. Perfecto. Qué bueno. Perfecto. Es así que entonces ya reanudamos nosotros el proceso en el juzgado tercero laboral, ¿verdad? Para tomar el fondo del asunto, y es que en el mes de octubre es que inicia de verdad este juicio. Del 14, desde el 2011 que fuimos despedidos. Ok, ahora preguntamos, ¿qué repercusión hubo cuando la CICIG fue notificada ya en la administración de Iván Velázquez, otra persona? Que no tenía que ver más o menos con el caso de ustedes. Sí, sin embargo, el nuevo comisionado toma la política de continuar con el bufete que había contratado Francisco Dalanese, porque es un gran bufete a nivel centroamericano, ¿verdad? ¿Podemos tener el nombre? Sí, es Bufete Consortium o Raxa Sociedad Civil. Raxa. ¿Verdad? Que contrata a Francisco Dalanese a este bufete que es integrado por guatemaltecos, ¿verdad? Sin embargo, nuestra sorpresa es de que el señor comisionado Iván Velázquez continúa con ese bufete, a sabiendas de que nosotros hablamos con él, y esto está documentado, porque nosotros exhortamos al comisionado Iván Velázquez que el bufete que él estaba contratando realmente tenía que litigar con la verdad y con principios de ética, porque nosotros siempre hemos sido así, y por eso podemos exigir
que la gente y que los abogados litiguen con la verdad y que tengan principios de ética. Sin embargo, nosotros dentro de toda la documentación acá, pues realmente es un bufete que realmente no se ha pegado a la verdad ni a los principios éticos y morales, ¿verdad? Como profesionales. Y además de eso, hemos dicho que la CICIG ha utilizado el presupuesto de la comunidad internacional extramandato, pagando un bufete para ir en contra de nosotros, y donde eso está documentado en video, ¿verdad? De cómo estos abogados dicen: a mí me quieren criminalizar porque me quieren obligar a decir que yo tuve un contrato a plazo fijo, cuando el contrato, y aquí lo dice el juez, que es un contrato indefinido, porque ya está declarado según las leyes guatemaltecas, ¿verdad? Entonces, esa es la continuidad que le ha dado el señor Iván Velázquez a este litigio. Sin embargo, nuestra sorpresa fue de que CICIG ha apelado este fallo, ha apelado el fallo en contra de mi derecho. Sin embargo, yo hasta aquí no hallo qué juez en mi país vaya a revertir este fallo a mi favor, porque revertir este fallo a mi favor sería dejar a todas las mujeres guatemaltecas indefensas. ¿Por qué? Porque entonces a todas las mujeres que estén embarazadas o en estado de lactancia, su patrono la va a poder despedir sin causa justa. Entonces yo no hallo eco que algún juez vaya a revertir esta sentencia, porque eso sería dejar desprotegidas a todas las mujeres guatemaltecas. Dos preguntas. La primera, ¿qué reacción ¿Tuvieron seguimiento, intimidación, alguna llamada después de este fallo? No, okay. No. Muy bien. Ajá. Usted dijo que durante la administración de la doctora Claudia Paz y Paz se habían pronunciado de cierta manera equívoca al decir que era Estado sobre Estado. Sí. ¿Quién firma eso? Eso está en escrito. Eso lo firma la fiscal asignada al caso, al caso para la sección de amparos. ¿Y ustedes lo tienen? Sí. Se lo entregamos a la nueva fiscal general. ¿Qué dijo la licenciada Telma Aldana de eso? Bueno, ella no, pero a ella sí le entregamos la documentación, ¿verdad?, de lo que se había hecho, de lo que había hecho la fiscal anterior, y cómo las subalternas también habían firmado esa documentación. Pues yo creo que queda en ella investigar realmente y hacerle un proceso disciplinario a la fiscal que firmó esa documentación, ¿verdad? Porque nosotros creemos que ellos violentan su misma ley orgánica en el artículo 5, donde dice que el Ministerio Público está para velar por la víctima, y la víctima somos nosotros, ¿verdad? Es que tal vez para aclarar un poco la situación del amparo que se dio, donde peleamos la inmunidad de CICIG, que realmente, como dijo la licenciada Echaeta, la institución como tal no posee inmunidad, y el que tiene inmunidad es el comisionado y los extranjeros, más no así los guatemaltecos que trabajan en CICIG, y que esa inmunidad es una inmunidad funcional por los casos que investigan. Pero, por ejemplo, ellos vienen y en la calle van sin hacer ningún trabajo, atropellan a una persona, ellos tienen que someterse al proceso legal interno, porque eso no significa que, bueno, atropellaron, van por la calle, de repente van borrachos, matan a una gente, eso no quiere decir que esa inmunidad les va a alcanzar. Nos toca ir terminando, ir terminando porque toca ABC Noticias en la programación regular. Doctor, ¿alguna pregunta que tenga para finalizar? Una cantidad de preguntas. Primero, felicitarlas por su valentía. Felicitar a Karina por permitir este espacio también, porque se corre un riesgo muy grande cuando se conocen este tipo de intimidades. Y me imagino que ese libro, cuando salga, va a traer muchas más intimidades. Las cantidades de preguntas son enormes, vale la pena otro programa. Y vale la pena seguir adelante. Y ojalá que en este momento, como lo sabemos perfectamente, hay jueces, hay
personas particulares con mucha influencia, hay diputados viendo lo que está sucediendo, que tomen en consideración de que Guatemala no tiene un Estado sobre otro Estado, que la República de Guatemala, nuestra nación, es libre, soberana e independiente. Pues no puedo preguntar más porque es demasiadas preguntas, Karina, solo felicitarles, de verdad, por la valentía. Muchísimas gracias a las dos, licenciada Chaeta y licenciada Estela López. Yo sí debo de finalizar y quisiera que ustedes fueran muy precisas. Después de lo que han vivido y después de los, a mi percepción, escasos o nulos logros por parte de este ensayo guatemalteco, ya que nos dijeron que no somos de la ONU, sino somos por un acuerdo que se dio en el Congreso de la República en época de Alfonso Portillo. La pregunta es, ¿ustedes de verdad creen que los guatemaltecos o los residentes en este país, los ciudadanos, necesitan a una CICIG de esta calaña para que se perpetúe indefinidamente en el país? Bueno, yo siempre he creído en la institucionalidad, ¿verdad? Yo creo que cualquier ente o organismo que venga, pero que venga a cumplir sus objetivos, yo creo que es bienvenido, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que CICIG, y eso sí lo hemos dicho nosotras, CICIG sí necesita controles, porque al no tener ningún control la cabeza, se cometen abusos, y para eso una muestra, que somos nosotras, ¿verdad? Pero sí se necesita que CICIG tenga controles, ya sea del mismo Naciones Unidas con el señor Ban Ki-moon, o ya sea de los mismos entes de los organismos guatemaltecos, pero sí es necesario un control para que no se sigan cometiendo abusos de toda índole, ¿verdad? Y yo quiero exhortar a los guatemaltecos, ¿verdad?, a su solidaridad, porque realmente, pues, gracias a Dios ya tenemos una sentencia. Sin embargo, yo quiero exhortar a todas las organizaciones para que CICIG dé una muestra, de un ejemplo, de que debe de respetar las sentencias de jueces guatemaltecos y que debe permitir que se ejecuten, porque si no estaríamos en una impunidad total. Y licenciada Estela López. Bueno, sí, yo también creo que la institución, tal como nosotros lo hemos señalado, necesita reestructurarse para poder funcionar en este país. Y los controles son pero necesarios, porque nadie puede andar por el mundo sin ningún control, porque entonces se dan los autoritarismos y entonces se pierde el objetivo para el cual los guatemaltecos trajimos a esta institución. Porque de hecho Guatemala no es que tampoco transite por la ley por el camino de la legalidad y porque realmente se respete ese Estado de Derecho. Creo que necesitamos a un ente que también venga a luchar contra esa impunidad que existe en nuestro país, pero distinta, con un objetivo totalmente distinto. Y obviamente CICIG necesita una reestructuración y determinar quién va a controlar qué hace y cómo lo hace. Agradecemos realmente este espacio, porque para nosotros ha sido una lucha casi que contra un gigante, que lo hemos llevado valientemente dos guatemaltecas, donde nos ha tocado defender hasta el propio Estado de Guatemala, donde hemos peleado la soberanía y someter a una institución aparentemente de carácter internacional a las leyes guatemaltecas. Y que, como nosotros hablamos con el doctor Iván Velázquez, que decirle qué era lo que nosotros realmente queríamos, que se respetaran las leyes laborales y que él no dejara, si había una sentencia, que la respetara, y que eso no lo está haciendo, porque precisamente ese bufete que es pagado por CICIG, como también la licenciada lo dijo, con fondos de la comunidad internacional, desviando los fondos para lo que realmente son aportados, ellos también no han actuado apegados a la ética, porque de hecho lo que dicen aquí, lo que ellos alegan es totalmente falso, porque ellos alegan que nosotros no tenemos un contrato a plazo indefinido, que nosotros no nos encontrábamos en vacaciones, que CICIG tiene inmunidad y que puede despedir a mujeres embarazadas cuando él quiera.
Ok, y para terminar, ¿quién de los comisionados dijo que no había contratado empleadas domésticas? ¿Cómo fue ese último relato? Usted lo dice y yo me salgo de pantalla. Sí, eso fue en la inspección de trabajo, eso está por escrito y firmado por su puño y letra de Francisco Dalanese, donde dijo que a nosotros no nos había contratado como empleadas domésticas y que sí nos había empleado, pero por servicios profesionales, ¿verdad? Muy bien, con esto nos vamos del aire. Bendiciones, gracias a ustedes, gracias doctor Eduardo Prado. Juzgue usted guatemalteco, usted sabe qué pienso yo, prefiero abstraerme y no hablar. Bendiciones, sigan en sintonía.